Hola a todos y a todas. Hoy nos acompañará en el programa un escritor, dibujante, guionista canario. Es antólogo de poetas canarios, experto en la obra de Galdós. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas. Alrededor del mundo estamos hablando de Juan Carlos de Sancho y vienen a hablarnos de sus trayectorias, de sus proyectos. Así que quédense con nosotros porque comienza a Percanin Streaming. Buenos días, estamos en la entrevista in streaming, que es una aportación hacia la cultura. Y hoy tenemos el gusto de presentar a Juan Carlos de Sancho, que es un hombre polifacético, es un señor que ha dedicado su vida a la escritura, también incursiones con el gran escritor que se nos fue marchado de aquí, Benito Pérez Galdós. Es decir, que todas estas cosas es una cosa que es nativa, se nace con ello, ¿no? Es una vocación muy grande. ¿Cómo fueron sus comienzos? ¿Cómo sintió usted desde la niñez esta manera de llevar el arte en su persona? Pues mira, Dacio, yo primero gracias por entrevistarme, gracias por participar en este proyecto tan interesante. Mira, yo siempre he pensado una cosa, que el papel te aguanta lo que no te aguanta la gente, ¿no? Entonces tú puedes, yo escribía desde siempre, siempre tenía la necesidad de escribir, de contar, porque mi mente siempre está como revueltilla, ¿no? Siempre con ganas de contar algo, ¿no? Contar Sí, sí. algo. Y me di cuenta que si lo escribía, y luego al cabo del tiempo, si lo leía, pues me ayudaba como a darme cuenta de mis pasos por la vida, ¿no? Porque escribir es una forma de vida, de vivir y de sentir la vida, sentirla mejor todavía. Y un día se me ocurrió, Dacio, publicar una cosa, pedir una página juvenil en el periódico El Eco de Canarias. Yo tenía 14 años. En 1971 publiqué un artículo. Tenía una máquina de escribir en mi casa, porque mi padre trabajaba en una oficina, tenía la máquina allí, y publiqué y lo mandé al periódico. Y en 1971 me publicaron mi primer artículo. Y resulta que el director respondió, me hizo una nota, que gracias por colaborar con nosotros con 14 años y tal. Y mi padre me llama por teléfono y me dice, ¿tú lo escribiste esto? Y yo, sí, papá. Y entonces mi padre sacó una fotocopia y me presentó allí en el barrio, porque yo vivía en el barrio de las Chumberas, en la avenida Escalerita. A los vecinos dice, mi hijo es el escritor. Claro, yo me quedaba colorado como un tomate, pero mi padre fue el que me dijo que yo era un escritor. Me dio la confianza para ser escritor, ¿no? Que Sí, eso es una suerte, porque muchas veces los padres quieren que seas ingeniero, arquitecto sí, sí. y tal. Y no, a mi padre le encantaba que yo fuera escritor. Y hasta Venezuela le mandó a mi tía, que vivía allí, en un sobre, mira, mi hijo es el escritor. Y me presentaba allí, entonces desde entonces fui escritor. Mira, siempre tengo esto aquí en la mano. Sí, Porque escribo a mano. muy importante. Sí. Así lo han hecho los grandes de la literatura, ¿no? Sí. Como fue el caso de Camilo José Cela, que ya lo veía yo con la mano, ya muy mayor, escribiendo. Y además algunos escribían a máquina, no preferían esto. A mí no me gusta escribir a máquina, me gusta escribir No, a no, mano. Sí, porque sí. no. Mira, siempre tengo un cuadernito de estos Sí, y un boli y para adelante. sí. Y teniendo un buen diccionario para. No, a mí ya no. Ya no te hace falta. Cuando era pero más cuando se pibito... comienza. No, no, los sinónimos sí. Sí, Si por ejemplo hay un adjetivo, como un adjetivo no me guste, ¡pah! sí, Me voy al sinónimo rápido. sí. Porque el adjetivo es muy importante. No Muy es lo mismo muy decir una importante. noche oscura que una noche terrible. No, indudablemente que no. Distinto. Y hay que saber a qué público va dirigido también Por las obras supuesto. que usted hace, ¿no? De manera que lleva muchos años, como ha dicho, desde los 14 años dedicado 52. 52 años. Y la escritura, por lo tanto, es un modo también de vivir, de sentirse vivo y de dar a los demás una riqueza que, aunque hoy en día las tecnologías nos lo han quitado un poco de mano, y con estos libros que hay que vienen por internet, que los puedes leer, que no está el libro físico, por desgracia no está al uso, porque las tecnologías se lo han devorado,
creo que su aportación es importantísima porque mantiene vivo y vigente un camino que se debe de seguir, o por lo menos yo lo sigo como lector de libros diversos que me han dado una cierta cultura, ¿no? ¿Qué quiere contar a través de sus relatos o novelas, lo que usted más cree que puede desplegar en su Mira, arte? esa pregunta me la han hecho algunas veces, ¿no? Y, y recuerdo que una vez yo entrevisté a un grupo de teatro, al Joglars, y que había hecho una obra que se llamaba La Etius en la Sala Olimpia de Madrid para la revista Puente Palo, donde publicó tu padre en la editorial, Olegario, ¿no? Olegario Marrero, sí, mi padre, sí. Sí, 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 que es muy bueno recordarlo también en la entrevista. Sí, Yo creo que, y me recuerdo que le pregunté a los actores y al director del Joglars que qué querían contar con esa obra de teatro, y ellos me contestaron así: Canario, nosotros lo que queremos contar lo contamos así, no te lo vamos a explicar. Y yo, no, pero es que yo creo que, dice, eso es lo que tú crees, porque a lo mejor el otro espectador cree lo contrario. Entonces a mí me gusta escribir sobre todo la incertidumbre que es la vida, ¿no? Me gusta jugar también con imágenes. Por ejemplo, Carol, una amiga nuestra que sí, trabaja aquí con ustedes, creo, ¿no? ¿Verdad? sí, sí, sí. Carol Cabrera, que es una actriz encantadora y muy buena. Sí, sí. Creo que debutó conmigo en el SICA, porque hacía un papel de cuento. Ella era un cuento Sí. donde yo defendía el cuento, no la novela. Porque la gente dice, la novela es la chuleta de la literatura, es la grande y tal. No, no, no. La tapita, que es el cuento, en el cuento se puede contar muchas cosas. Lo que pasa es que a mí me gusta contarlo para que el lector saque su conclusión, no la mía. Yo intento un poco despistar. Hablo de todo, de la soledad, del vacío, de la incertidumbre, de la ensoñación, de la importancia de inventar, de las trampas que nos hacemos con el lenguaje, porque el lenguaje puedes mentir si tú quieres, te puedes inventar un personaje y hacerle creer a la gente que tú eres así. En cambio, yo creo que yo escribo sobre todo para desvelar el entuerto humano, ¿no? Porque, por regla general, la literatura sirve para, de alguna manera, reordenar. Tú cuando lees una novela de Galdós, por ejemplo, como te diría yo, Misericordia, Sí. te das cuenta que Galdós la escribió para defender esa idea de la misericordia. Si no hay misericordia, no hay nada. Pues esos valores a mí me interesan también mucho, porque yo soy un escritor que tiene un pensamiento detrás de lo que escribe. Me interesa la vida, la solidaridad, el inventar, el no conformarte con lo que te han dado, el rebelarte, la resistencia humana ante la hecatombe, no caer en picado, todo eso, pero no en plan de libro de autoayuda, sino un poco refrescar a la gente la idea de que si lees y escribes y piensas y eres artista, o por lo menos eres pensador, vives mejor y no te deprimes tanto, porque la gente muchas veces cae en picado porque no sabe encontrar un sentido a la vida. Yo creo que escribo un poco para buscar el sentido al sinsentido que es todo esto. Bueno, Jaleo, muchas veces no sé lo que te digo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con usted en que hay un vacío social, hay mucha gente que quizás, pues, por lo que he comentado antes, pero has hecho mención a que a través de la escritura y a través de ese arte donde hay muchos campos diversos que se pueden tocar de los sentimientos de la persona, de las vivencias, de una cultura. Y en esto voy ahora a hacer hincapié, porque yo leyendo brevemente ahora, casi al entrar, sin conocerlo personalmente, que es un gusto, vi que se nombraban ciertos países como México, diversos países donde usted ha hecho colaboración, y eso creo que es importante por la diversidad de culturas, no es el mismo el pensamiento del mexicano, ¿no?, como el pensamiento del canario. No sé si hay alguna similitud en cuanto a la escritura del mexicano al canario, ¿no? Si quieres te lo digo en mexicano, hablamos en mexicano. Sí, 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 sí. Mira, yo creo Como que fue aquel gran escritor Juan Rulfo. Juan Rulfo, fantástico, me encanta. Fantástico Sí, sí, escritor, sí. ¿no? Mira, yo creo, por ejemplo, Juan Rulfo, Sí, o Elmer Mendoza, o mucha gente, ¿no? Ahora mismo que Verónica Ortiz, sí, Juan Zúñiga, Juan Perucho. Yo he ido a encuentros de minificción en México, pues yo escribo relato corto,
Y también hice una antología de poetas canarios en la editorial La Otra de México y lo presenté en la Feria del Libro de México y en Culiacán, en Sinaloa, en el estado de Sinaloa. Y en Ciudad Obregón también recité, o sea que conozco bastante bien México y tengo buenos amigos mexicanos. Yo creo que tenemos en común, ¿cómo te diría yo? Hay un sentido simbólico, somos una cultura conquistada, habían pueblos originarios, ¿no? Entonces vino la otra, la española, se mezcló, hay mestizaje, el mestizaje también te lleva al simbolismo. Todo ese tipo de historias van creando una cultura diferente. Por ejemplo, se dicen que Canarias es una cultura visitada. Aquí nos han visitado los romanos, ¿saben? Mucha gente, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, los sevillanos, los portugueses, los ingleses y tal. Y en México también, ¿no? A través de la apertura que se hizo con la conquista, que fue terrible, igual que aquí, aunque yo a los mexicanos les decía que yo era un canario sin jaula, que yo no venía aquí a conquistar, entonces ellos se reían, Sí. porque claro, ellos se daban cuenta que la conquista empezó en Canarias. Mm. Entonces cuando yo le conté la conquista española aquí, que arrasaron con la cultura aborigen, se sintieron solidarios, teníamos algo en común ya por ahí, ¿no? Porque lo que hicieron Hernán Cortés y toda aquella gente, que ya yo no lo juzgo porque han pasado 500 años, fue acabar con una cultura. Pero esa cultura se mantiene en el metro, que son los indígenas. El indigenismo está ahí vivo todavía, esa cultura antigua. Lo que pasa es que ahora mismo el narcotráfico se ha apoderado de México, ¿no? Está acabando incluso con el Estado. Pero toda esa fuerza que tienen de esa cultura antigua y visitada, una cultura visitada por otras culturas, es lo que nos hace similares un poquito, ¿no? Yo pienso que México es una isla muy grande, y yo se lo digo así. De hecho, fíjate, una vez estaba yo en... ¿Dónde fue? En Oaxaca. Fíjate que me sale el acento Oaxaca. Sí. Entonces, de repente, yo estaba recitando al aire libre porque habían hecho una experiencia de leer al aire libre como protesta por los abusos del gobernador, porque se estaban asesinando mujeres por allá. Y de repente yo estaba recitando y aparecieron papahuevos, ¿no? En la calle de enfrente. Y yo no me lo puedo creer, porque claro, yo soy así. Y yo, pero aquí hay papahuevos también y tal, en medio, del recital. Y ahí me di cuenta que yo, claro, gigantes y cabezudos, tú sabes, que aquí en Canarias le llamamos papahuevos, ¿no? Sí, sí. Entonces me di cuenta, los colores de Oaxaca, por ejemplo, los colores de las casas son muy parecidos aquí. Yo les enseñé fotos a mis amigos de Oaxaca y dicen, ¿y esto? También tienen los colores, claro, porque nosotros estamos al lado del mar y entonces tenemos los colores que da el mar también, ¿no? En cambio en Castilla son más marrones y negros. Todo eso forma parte de algo parecido, el simbolismo, ese diálogo con los muertos que tiene Juan Rulfo, ¿no? Con esa, en Comala, toda esa historia, ¿no? También, ¿no? Y García Márquez también, ¿no? Y todo ese mundo secreto, simbólico que hay ahí que tiene que ver con las culturas antiguas, ¿no? En eso nos parecen, creo yo, que es lo que yo creo, claro. Sí, claro. También ha llevado una de sus obras que la han representado actores y actrices, según yo he visto. Sí. Y todo eso... Una de ellas, Carol Cabrera, que es muy buena, como te dije. Sí, sí, Ella no cabe duda. hizo un papel muy bueno. Hizo de cuento, como te dije antes. Ajá. Ella es pequeñita pero grande, como yo. Sí, sí, sí. El humor también, el humor es importante. Lo común que tenemos los mexicanos con los canarios, el humor. Sí, yo conozco bastante bien el humor porque soy ¿Ah, sí? me ha gustado mucho el humor de Mario Moreno, que fue un hombre muy, Cantinflas. muy humano, un hombre que incluso Sí, iba a hacer hasta una película con Charles Chaplin que no pudo ser. Es verdad. Fue un hombre muy, muy querido en el terremoto, lo sufrió mucho, un terremoto que hubo en el año 1983 en México DF, ¿no? Yeah. Pero siguiendo en esto, aquello de que los autores nuestros no se sienten profetas en su tierra, usted, por lo que he visto hasta ahora, creo que no quiere transmitir su mensaje, ¿no? Pero eso de ser profeta en su tierra, ¿usted le afecta? Yo creo que no. No, porque yo creo que soy profeta en la Tierra, no en su tierra, porque si te fijas, el planeta Tierra es perdona que lo diga aquí en público, Sí. una cagadita de mosca, ¿no? Sí. Que ni sí, se sí. ve, porque Carl Sagan, el Voyager, no sé si se dice así, mandó una foto después de casi 20 años de tal, dio la vuelta y mandó una foto de la Tierra, y recuerdo que yo venía con un chico de Tenerife, de Madrid, pues yo estuve 11 años en Madrid, y la Tierra era tan chiquitita que ni se veía en el mapa, ¿no?, del universo, y tuvieron que poner un círculo. Y yo le dije al de al lado, mira, y ahí que si eres de Tenerife o Gran Canaria. No,
somos ya seres universales gracias a Internet, por ejemplo. Creo que esta entrevista se va a poner en YouTube, me imagino. Sí, efectivamente. Con lo sí. cual esto yo lo voy a enviar a México, por ejemplo, para que te vean y te conozcan allí. Y a Bien. Perú, y a Lima, y a Argentina, porque tengo amigos en todos lados. Entonces yo un día me di cuenta que la isla puede ser un impedimento, pero con los medios que tenemos actualmente, de Internet y todo eso, ya no hay tanto aislamiento. Entonces yo me siento muy querido en México, donde he publicado, también en Irlanda, en la Universidad de Irlanda publiqué un ensayo sobre el pensamiento archipiélago, en Italia, En Estados Unidos también. en creo. Boston di varias conferencias, también me han traducido al árabe una editorial del Líbano, mi libro Isla Sombrero, y mi libro ha estado en la Feria del Libro de Irak, de los Emiratos, de Qatar, ¿no? Entonces digo, ¿esto qué es? Es la intención también de abrir la puerta, ¿no? Porque no puedes estar así en tu casa esperando que te llamen, también te tienes que mover tú. Un libro tuyo, esto es un libro, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que moverlo. El libro, aunque decía Galdós que si tenía piernas caminaba solo, pero también hay que ayudarlo a que la gente lo conozca. Ahí yo tengo amigos escritores que me dicen, tú saliste en la provincia, en el Canarias 7, ¿y por qué a mí no me vinieron a buscar? Y yo, no, es que yo fui al Canarias 7. Tú también tienes que vender tu producto, Sí. pero no en plan vanidoso, sino, mire, yo he fabricado este mueble, les gusta y quiero que lo conozcan. Pero Entonces, no cabe duda de que usted se ha movido geográficamente, ha estado Sí. en Madrid, que es el centro, Sí. digamos, sí, para después ir moviéndose por... Sí, pero eso que decías tú de profeta en tu tierra, y primero que yo no quiero ser profeta, no me gusta. Yo soy un escritor, no un escritor, normalito. Y entonces si mi libro es capaz de entusiasmar, de crear un pensamiento y tal, ya yo me siento contento, ¿entiendes? Por ejemplo, ahora en Benín, en África, hay 4 estudiantes africanos que están trabajando en mis libros y un estudiante de quinto de español de la Universidad de Abiyán, en Costa de Marfil, está haciendo la tesis doctoral sobre mi obra. Y yo estoy alucinado. ¿Y por qué fue eso? No lo sé, porque una vez fui a Costa de Marfil, allí nos caímos bien y la cosa va para adelante. Pero el que haya visitado tantos países, que Sí. muchos escritores nuestros han querido intentar hacer algo, como pasa en la música, en todas las Sí. regiones de arte, que a veces es muy difícil llegar a tantos países como Estados Unidos, como es el caso de los Emiratos Árabes, de tantos sitios que ha estado usted. Entonces, para un escritor Nobel, Sí. que tiene a veces le hacen como muy difícil el que pueda llegar a un cierto reconocimiento, ¿no? Pero Dacio, lo difícil es tu mente, es decir, tú eres el obstáculo, Sí. no los demás. Tú dices, no, es que es difícil, ya te lo estás... Mira, en México me dijeron, cuidadito con lo que dice tu boca, que lo oye tu orejita, lo graba en la cabeza y ahí te ocurre. Qué difícil, qué difícil, qué difícil. Y al final todo es difícil. O sea, yo me he visto dando conferencias en Boston, me he dado conferencias en Palestina, en Jerusalén, en Alemania, en Colonia, y digo, ¿pero qué hago yo aquí? Si yo era un pibe de barrio, de un bloque ahí de las chumberas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que quien tiene un sueño encuentra su camino, pero tienes que tenerlo. Pero tú eres tu propia limitación. Si tú no crees en lo que haces, pues parece como que esa energía la transfieres a los demás, ¿no? Entonces muchas veces lo difícil no es lo de fuera, lo difícil es cómo te tomas tú lo de fuera. Sí, lo que pasa es que en el campo del arte, en Sí. general, pues ha habido personas que han querido publicar incluso en periódicos Ah. y en sitios, y muchas veces, No lo consiguen. efectivamente. Y entonces ya ahí la persona queda un poco frustrada, sigue haciendo otros intentos por otros sitios Bueno. y no llegan a lo que ha llegado, por ejemplo, usted, que es un reconocimiento en vida muy importante, porque nuestras generaciones tenemos la gran suerte de tener una persona que tiene una biodiversidad que ha traspasado esta frontera, ¿no? Sí, pero también quiero que seas consciente de una cosa. Toda idea es romántica. Quiero ser escritor, pero todo proyecto es matemática. Entonces, lo romántico es bonito, pero luego tienes que tener una matemática. ¿Qué es la matemática? Llamar al periódico. A lo mejor no te publican la primera vez, pero a lo mejor a la 6ª vez sí. García Márquez presentó algunas de sus obras, como La hojarasca y el coronel no tiene que le escriba, se las rechazaron. Pero luego poco a poco encontró el camino, y en Barcelona encontró el camino de 100 años de soledad, que fue uno de los escritores más importantes del mundo, el más que vendía, no el más que vendía, sino el más que se leía, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es no perder nunca el afán
de volar con tu obra, ¿no? Porque yo recuerdo que estaba yo en los Andes con unos alumnos, unos niños de los Andes en Cajamarca, y yo les dibujé los libros como aves que volaban, ¿no? Entonces, tienes que ayudar a que vuelen tus libros, ¿no? No puedes, porque nosotros aquí en Canarias no tenemos agente literario ni nada, pero hay un agente literario muy bueno que es Internet. Tú lo pones, Sí, y a lo mejor de repente, un día aparece: hola, somos el Festival Internacional de Cuentos de México. ¿Quiere usted venir? Y digo, hostia, ¿esto qué es? Y fui para allá. Pero porque me pidieron el libro, lo leyeron, les gustó y fui. Pero si tú no pones en el mercado tu obra, si tú te quedas en tu casa esperando que te llamen, a lo mejor la dificultad para promocionarte no es lo de fuera, es tu actitud. Tú tienes que creer en lo que haces, ¿sabes? Para que los demás noten que a ti te gusta lo que haces, ¿no? sí, sí, en eso. Luego ya el libro es el que te defiende, o la película, o la actriz que representa un papel, pero hay que ponerle pasión a las cosas, Con Canario. pasión, sí, sí. Claro. Bueno, por lo tanto, ya habíamos hablado de Galdós, que era un hombre importantísimo Sí, señor. y que lo ha representado en la casa, museo, que se ha ido remodelando y que pronto intentaré visitarla porque hay muchos libros. Yo tengo una edición muy antigua de Marianera, escrita por la hija, que era la hija heredera, en aquel entonces, del año 1930, por ahí. Bueno, entonces, Tenemos que hablar de eso, Dacia. sí, Fuera de cámara. fuera de cámara. Sí, señor. Yo creo que nos tiene que dar muchas más satisfacciones. Queremos saber, para ya terminar, qué nuevos proyectos tiene, qué libro continúa ahora haciendo, qué nuevos proyectos tiene y qué es lo que nos quiere dar ahora para continuar disfrutando de su arte, del plasmar ante un papel lo más importante que usted considere y lo más valioso. Pues yo me siento honrado de dar una novedad aquí para todos ustedes. No lo he presentado todavía y he traído mi último libro. Bueno, esto es uno de los anteriores, que se llama Fábulas Improcedentes. Pero, por cierto, este libro se va a estudiar en Massachusetts, en la Universidad de Massachusetts, ahora mismo. Entonces, ¿cómo es posible que este libro esté en Massachusetts? Yo lo que sé, se lo dio una profesora en Tenerife, que era de Massachusetts, le gustó, y lo va a poner como libro de texto en Massachusetts. Permítame que ¿Cómo vamos no? a terminar. Pero mi libro último es este, Ese es el último. sí, que se llama El avioncito. No está presentado todavía, y la idea es un avión de guerra, que yo le he quitado el piloto. Al quitarle el piloto ya nadie lo manda, y en vez de ser un avión de combate, es un avión, en vez de ser un avión de guerra, es un avión de combate filosófico. Y entonces con mis dibujos, cada viaje del avioncito es una reflexión. Y el avioncito son mis pensamientos a través de un avioncito. Con unas bonitas ilustraciones, por cierto. Sí, estas ilustraciones también son mías, muy sencillitas. Por ejemplo, aquí está el avioncito volando sobre un mono y sobre una persona angustiada. Y dice, ¿cómo es posible, dice el avioncito, que el mono esté siempre saltando y este siempre tan amargado? Y dice el avioncito, pues habrá que preguntarle al mono cómo lo consigue, ¿no? Porque la inteligencia realmente, y se llama la inteligencia nos ha servido para evolucionar o para tratarnos peor. Y a lo mejor lo cuento en 3 líneas, pero estas 3 líneas más el dibujo me han costado a lo mejor una semana de pensarlo. ¿Qué trato aquí? La amargura. La amargura es estar todo el día pensando negativamente. En cambio, el mono, hay que aprender del mono. Por eso digo, habrá que preguntarle al mono, dice el avioncito, porque a lo mejor él tiene la respuesta. Ser más espontáneo, no estar siempre midiendo lo importante que eres. Al mono le da igual que sea importante que no. Pero todo eso no lo explico yo aquí. Eso lo tiene que deducir el lector. Entonces, contar 3 líneas es muy difícil. Porque la gente dice, ¿no te atreves con una novela? Y yo, atrévete tú con un cuento, con un dibujo. Y, por ejemplo, aquí en la mitad no hay texto. ¿Por qué? Porque estos son los sueños del avioncito. Entonces son como unos 18 dibujos en blanco y negro, donde él está soñando y viendo las locuras de los sueños también, porque a veces hay cosas que no tienen explicación. No todo tiene que ser explicado. Pues el avioncito es mi último libro, que lo presentaré probablemente a final de año, porque ha salido con algunos problemas de impresión, lo vamos a reeditar otra vez. Pero bueno, aquí está un poquito lo que yo creo. Mira, por ejemplo, aquí el avioncito está siendo bombardeado por un caza, ¿ves? Y él dice, los que
carecen de argumentos nobles, emplean siempre las mismas armas. Bombardear. Me parece unas ilustraciones muy bonitas. Muchas gracias. Me parece un libro que define perfectamente unos estilos y una forma de pensar muy concreta. Yo, para terminar, lo que Vamos quiero... a terminar, de verdad que esta es una de las mejores entrevistas que me han hecho, te lo digo en serio. Sí. ¿Sabes por qué? Porque tú pones pasión y conocimiento en lo que dices, Tassi. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que nada. intento, ¿no? Sí, hombre, por favor. Yo he abierto una página Sí. aquí, que es la número 40, y con esto quiero que nos quedemos en este proyecto que tiene aspectos muy interesantes y que Carolina ha dado a nosotros. Sí. Y que nosotros, muy amablemente o con nuestra mejor intención, lo hacemos. Entonces hay una parte que se llama aquí el cuadro virado y el marchante. Sí. Y me gustaría que nos leyera un párrafo y con esto vamos a finalizar esta obra. Estoy encantado, estaría horas y horas hablando con usted porque Yo me también. siento muy bien, es un hombre muy sencillo, muy del pueblo, que es lo que nos hace falta aquí. Muchas gracias, Tassi. Tú también lo eres. Bueno, Antes, el cuadro virado y el marchante, si me dan permiso mirar a cámara, ¿puedo mirar a cámara? yo... Bueno, el cuadro virado y el marchante, aunque nada más que voy a leer un párrafo, es la historia de... que lo podría hacer Carol Cabrera también este cuento, porque es la historia de una señora que compra cuadros, pero los pone al revés en la casa. Y entonces viene un marchante y le dice, mire, quiero un Clio, un Mondrian, un Chirico. Y dice, no los veo, señora, ¿dónde están? Dice, mírelos ahí. Dice, pero están al revés. Dice, es que yo pongo los cuadros como me da la gana. Entonces, claro, el hombre le compra el cuadro, le compra los 3 cuadros de Mondrian, le compra un Mondrian, un Clio y un Chirico. Y cuando va a la casa de él, el marchante los coloca bien, bueno, supuestamente bien, los coloca al derecho. Y ¿sabes lo que pasa? Que al colocarlo al derecho hace la casa y se quedó con la chimenea para abajo y con la puerta para arriba, ¿no? O sea, que lo que le dio la vuelta fue su casa. Sí. En el cuento este lo que quiero contar es, coloca las cosas como te dé la gana, es tu vida, ¿no? Aunque te digan loco. Pues dice así, en aquella casa todos los cuadros están al revés, boca abajo. La señora Robinson compra cuadros, los enmarca y los coloca invertidos en la pared. Para eso los compro. Soy una mirona autónoma. Los coloco como me da la gana. Además, el autor nunca se va a enterar. Llego marchante interesado en comprarle un Clio, un Mondrian y un pequeño Chirico. No los veo, señora. ¿Dónde están? Señora, no se haga la ingenua. Están donde están. Pero ¿cómo se ha atrevido? Si Clio, Mondrian y Chirico se atrevieron, yo también. Y dice el marchante, esto es un atentado. Pero los compra. Muy bien. Pues nada, esta ha sido la entrevista en streaming. Creo que hemos hecho un recorrido sobre la obra de un autor nuestro que continúa dando su legado a las generaciones que van llegando hacia no hacia Las Palmas solo de Gran Canaria, sino hacia todos los que ha podido abarcar y darnos a conocer. Espero pues que nos veamos en una próxima entrevista en streaming y que esto les haya gustado y haya sido de vuestro agrado. Que pasen un buen día. Gracias. Muchas gracias, Dacio. Muy amable.